tiempo de Cuaresma es ciertamente un tiempo de combate, un combate espiritual, una batalla, una auténtica guerra contra Satanás, contra sus seducciones y contra sus obras. Es algo que nos tiene esclavos y por tanto la liberación no es fácil y constantemente pues hemos de acudir a la ayuda de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la encontramos en el sacramento de la confesión, es decir, en el arrepentimiento de los pecados, en la penitencia y mostrar ese arrepentimiento con las obras de piedad, oración, ayuno, limosna, que son las obras de piedad del judaísmo que continúa la Iglesia y que se pueden manifestar y expresar de muchísimas formas y maneras. Pero un tiempo sobre todo de escuchar la palabra de Dios y de vivir de esa palabra de Dios, que es la única capaz de acabar con Satanás, sus obras y sus seducciones. Por lo tanto, es un tiempo de escuchar la llamada a la conversión. El Señor en estos días que nos llama a la conversión, que esté con nosotros. Llamada al arrepentimiento, a la penitencia, a luchar contra el pecado y seguir a Jesús siempre en ese camino de gratuidad, de misericordia y ir perdonando las ofensas a nuestros hermanos para encontrar la misericordia de Dios. Escuchemos este jueves el texto del Evangelio propuesto tomado de Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y se cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por parte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Te pedimos, Señor, humildemente, que conforme se acerca la fiesta de nuestra redención, crezca en nosotros el fervor para celebrar santamente la Pascua de tu Hijo. El reino de Dios, el reino de los cielos, es clarísimamente pues un reino, o más bien dicho, el gobierno de la vida y del amor. Y es un gobierno que tiene todo poder contra lo que no es vida y lo que no es amor. Por lo tanto, la vida, el amor, la muerte o la cultura de la muerte y pues no pueden absolutamente nada, porque la luz es más fuerte que las tinieblas siempre, y la luz desvanece las tinieblas. Por eso, esa es nuestra esperanza, que en este mundo, en esta tierra, pues no se vislumbra, ¿verdad? Pensamos que es la cultura de la muerte, la que vence, ¿no? El que mata gana, En cambio,
pues hemos de guiarnos por la fe. Y la fe es ver lo invisible, pero creer, por eso es fe. Y confiar mucho que el bien y el amor al final vencerán. Aunque en este mundo parece que tantísimas batallas pues son perdidas. Pero tengamos fe que Dios, que es vida, que es amor, es más poderoso y tiene más fuerza. Seguimos en esta Cuaresma, luchando contra todo tipo de muerte, de indiferencia, de pecado, contra la mentira, la injusticia, la guerra librada en nuestro interior, en nuestros corazones, porque nuestra guerra no es contra personas, y no es ponernos en contra de, como hacen los politiqueros actuales, sino que es ahí en cada interior, en cada corazón. Por eso hemos de tener este escudo, el escudo de la fe. Yo sé que el bien es más poderoso que el mal, pero no parece, pero yo lo sé. Es el conocimiento de la fe. ¿Tenemos ese conocimiento? Hoy Jesús expulsa un demonio mudo, signo de todos aquellos que quizás no queremos escuchar ni queremos predicar la palabra de Dios. Y nos establecemos pues en este mundo y en sus cosas, y queremos aparentar bien, pero en definitiva estamos dentro de las mismas estructuras del mal y de la indiferencia. No hay que elucubrar demasiado para saber que hay una batalla terrible, de un reino del mal y de la mentira contra otro reino del bien y de la verdad. Incluso ante la gente que pueda parecer más mala y más horrible, vemos que de alguna manera quiere el bien, aunque haga el mal. Ya comentaba San Pablo que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso, contra espíritus del mal que están en las alturas. Por eso hoy Jesús nos da esta gran noticia para alimentar y acrecentar nuestra fe, que es la gran esperanza. El reino de la vida, amor, triunfará sobre el reino de la muerte y de la injusticia, violencia, abuso. Y no es solo una noticia de futuro, sino que este reino de vida ya ha iniciado. El Señor mismo explica, mira, si yo curo enfermedades naturales de esta vida, ¿verdad? Pues es para que crean que yo tengo poder para perdonar el pecado. Y si yo expulso demonios, es para que vean que el reino de Dios ya está entre vosotros. Se nos ha dado un arma infalible, la predicación de la palabra de Dios. Con la sola palabra, el Señor cura enfermedades, perdona pecados. Con la sola palabra, el Señor expulsa demonios, hace entrar en el reino ya en este mundo. Cuando pronunciamos la palabra, tanto en nuestro corazón como en la vida social, todo lo que son mentiras, injusticias, divisiones y guerras y abusos se desvanecen. ¿Tienes ese poder de la palabra? La palabra es como una espada doblemente afilada, por una parte y por otra. Con solo predicar la palabra de la verdad, la mentira se destruye y los mentirosos quedan en evidencia. Con solo predicar la palabra de justicia, las injusticias desaparecen y los injustos salen acusados. Con solo predicar la palabra de la paz, la división se desarma y los que hacen la guerra se condenan. Es un arma del Espíritu, la palabra de Dios, y la tenemos tan cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestro corazón. Orémosla
y pronunciémosla. No seamos mudos. La verdad, la justicia y la paz del mundo depende de nuestra predicación. ¿Creemos esto? Predicar la palabra no es imposición violenta, como lo pudiera ser una señal del cielo, sino que es una apelación a la libre voluntad de la persona. Pero de igual manera, la que acabará definitivamente con el maligno y todos los males, porque la palabra de Dios es más fuerte, más poderosa. La predicación de la palabra en este mundo ata ya a Satanás. Así la oración y la predicación no es solo nuestra identidad o nuestra vocación, sino lo único capaz de transformar nuestros corazones y la humanidad entera. Así Dios ha querido salvarnos por la necedad, dice San Pablo, de la predicación. Empuñemos, por lo tanto, la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, orándola y predicándola. Jesús ofrece su mismo estilo de misión a todos. El Señor nos invita a estar con Él, es decir, a estar con el poder de la cruz, el poder de la gratuidad, de la misericordia, del sacrificio. En cambio, es estar contra Él, ser enemigos de la cruz y optar por un camino de intereses, de soberbia, de egoísmo. Solo con su estilo de humildad podemos decir que recogemos con Él. Pues querer hacerlo con el poder mundano es desparramar. Si buscamos el éxito, el prestigio, la fama, con la excusa de las cosas de Dios, pues desparramamos. Es estar con Cristo, es decir, es estar en la cruz y desde la cruz. Contemplemos a Jesús haciendo hablar a quienes no predicamos el arrepentimiento y la conversión.